de cerca. Credibilidad y experiencia, responsabilidad periodística, economía, política, medio ambiente, cultura, valores y mucho más. Con el periodista Gilson Rodríguez. A partir de este momento, infórmese y participe. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por acompañarnos en el programa de cerca en el Camino TV, canal 25, 98 en cable. También transmitimos a través de el internet en el www.delcamino.org.sb, Tribuna Hispana, tribunatv.us, el periódico, este medio de comunicación hermano del periódico La Tribuna Hispana de Nueva York, que también nos toma la señal y la pone en El Salvador, Estados Unidos y alrededor del mundo. También queremos agradecer a don Emilio Ruiz por tomar esta señal del programa de cerca y ponerlo también a sus teleaudientes. También queremos agradecer a los que nos ven en Estados Unidos, hasta donde entramos vía satélite. Todos los días llevamos este programa también a los que están siempre pendientes en Estados Unidos, que nos ven también en diferentes horarios por los cambios de zonas de hora en Estados Unidos. También a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Hoy queremos hacer un análisis sobre las propuestas que hizo la ANEP en su ENADE 2014, y en donde, bueno, entre lo polémico que se estableció en este encuentro fue la invitación en un principio al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. ¿Cómo impactó esta decisión de la ANEP? ¿Quién decidió sobre este tema? Bueno, habría que preguntar. Al final, el mismo presidente de Honduras declinó venir a este encuentro porque diputados, empresarios, salvadoreños en general lo declararon non grato en el país por el comportamiento que ha tenido durante los últimos meses, sobre todo relacionado con la isla Conejo, y que algunos ven un poco más allá, injerencia de otros países, y que están utilizando a Honduras como el conejillo de Indias para enfrentar a Centroamérica y Sudamérica. Así que temas como este en el programa de ahora, y las propuestas económicas de la ANEP, que van enfocadas sobre todo al tema de la eliminación absoluta de los impuestos en el país. Me acompaña el doctor Salvador Arias, economista, analista político, pero también un reconocido miembro del FMLN en El Salvador, con una base muy importante de opinión y decisión en el país a nivel económico. Así que le hemos invitado al doctor Arias esta mañana para que nos comente desde su opinión y perspectiva hacia dónde va el país, hacia dónde debe ir y cómo deben de tomarse las propuestas de la ANEP que fueron planteadas en este ENADE 2014. Doctor Arias, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por invitarme y muy buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias. Encantado. Doctor, quiero primero quizás que me dé su apreciación sobre el tema de ENADE. Hubo mucho movimiento, mucha crítica en torno a este ENADE. Incluso alguien me decía, mira, no fue ni tan siquiera la ANEP la que declinó de que viniera el presidente de Honduras, no que el mismo presidente al final dijo, miren, no voy. O sea que aquí habría una intención mucho más allá de traer a una persona a disertar en un evento en donde se supone se establecen y se consensan las políticas públicas a nivel de desarrollo económico en el país. Alguien que decía no ha logrado en su país hacer cosas diferentes. Honduras sigue hundido en el tema de la inseguridad mucho mayor que en El Salvador. El tema económico igual lo tiene, digamos, preocupados porque han tenido que declararse ya en alguna ocasión digamos, en una recesión muy grande para poder conseguir fondos extranjeros. El Salvador hasta hoy no lo ha hecho. ¿Cuál es su percepción, doctor, sobre el planteamiento de ENADE 2014 y todo lo que estuvo a su alrededor? Bueno, mira, la ANEP todos los años hace esto, claro. Si tú ves, todos los medios de comunicación le ponen atención, porque hay dos razones. Uno,
La ANEP es la cúpula del sector empresarial dominante en este país, lo que yo le llamo la burguesía oligárquica, y controlan medios de difusión importantes. O sea, eso le genera capacidad de, valga la redundancia, de generar opinión. Pero si tú te vas a la historia de todos los senades, creo que este es el 13, no me acuerdo qué número es, hasta ahora la ANEP nunca ha hecho una propuesta seria sobre el país, y cuando digo seria lo digo en el sentido de que la propuesta de ANEP esté orientada a resolver realmente los problemas de nuestro país, problemas estructurales que ella es corresponsable de los problemas. ¿Por qué digo que es corresponsable? Porque la ANEP en los 20 años de los gobiernos de Arena fue la fuente promotora y propositiva en la mayoría de leyes que han llevado al país a la crisis que tenemos. La promotora de políticas económicas en combinación con FUSADES, con toda esta gente que ella sigue invitando, como por ejemplo, el representante de este organismo CATO, que es uno de los organismos más de derecha en el mundo, que está realmente en una decadencia, dada la realidad que vive la economía mundial, dadas las recomendaciones de ellos que han sido implementadas, y quizás tenés como principal referente los mismos Estados Unidos de Norteamérica, donde el tema que vino a presentar este señor, que está en la lógica de todo el planteamiento de FUSADES, es que las empresas no paguen impuestos, porque los impuestos, si no pagan impuestos, van a tener más utilidades. Si hay más utilidades, van a tener más posibilidades de inversión. Si hay inversión, va a haber trabajo, va a haber riqueza. Eso se llama la teoría del rebalse, que ha sido demostrada los últimos 25 años en todo el mundo donde se ha aplicado el neoliberalismo, que no sirve. Que no sirve porque no solo no hay rebalse, jamás, sino que también que no ha logrado desarrollar realmente ninguna economía de manera significativa. Si tú ves en el mundo contemporáneo, las únicas economías que se han desarrollado en los últimos 20 años del 70, digamos 30 años, 30, 35 años, que han logrado superar problemas estructurales profundos, que se han reinsertado a procesos económicos de alto crecimiento y de reducción importante de la pobreza, son los países asiáticos, donde no ha funcionado este modelo. Y el más simbólico de ellos es China comunista, que es ahora, ya fue anunciada este año por el mismo Banco Mundial, como la economía más grande del mundo. Sobrepasando Estados Unidos. Sobrepasando Estados Unidos. Comparando Estados Unidos... ¿Por primera vez? En los últimos años. No, en la historia del capitalismo. Pues, ¿verdad? Inglaterra fue sustituido por Estados Unidos y Estados Unidos está siendo sustituido por China comunista. Esa es la historia del capitalismo puesto en una cápsula muy pequeña en términos de qué países pasan a ser. Y estando claro que China no es un país capitalista, pero que ha tenido la habilidad, ¿verdad?, de aprovecharse de aspectos importantes del sistema en cuanto al tema de la ciencia y la tecnología, pero no en el sentido de seguir dependiendo de ellos, sino que se ha aprovechado y ha generado su propia plataforma de ciencia y tecnología. Es el país que más universidades actualmente tiene en el mundo, que más inversión atrae al extranjero, y que por lo tanto, China redujo su pobreza de una forma terrible y sigue trabajando. Todavía se estima que en China habrá unos 300 millones de personas que están en situaciones difíciles económicas de pobreza, de 1.300 millones, o sea que le ha resuelto el problema a 1.000 millones de personas. Claro, si tú comparas, quieres comparar los ingresos de China, de la población de China, con los ingresos de Estados Unidos, en cuanto a los sectores medios, pues no tiene comparación porque es otra la lógica, ¿verdad? Pero sí, esto que viene a decir ANEP y que viene a decir, ¿cómo se llama?, esta gente de Cato,
y todos estos invitados que tienen. La vez pasada trajeron a este señor de la Tercera Vía, este ex ministro de Relaciones Exteriores, Castaneda, de México. Habla de los mismos discursos que realmente son, realmente no me impresionan, en el sentido que son cosas que la práctica de la economía en el mundo y en diferentes países ha demostrado que no sirve. El Salvador es además una prueba concreta de esto. En este país se ha implementado todo el esquema neoliberal, ¿verdad? Es un país totalmente abierto, es un país donde las grandes empresas no pagan impuestos, las transnacionales no pagan impuestos, o sea, porque hay mecanismos de ley. Aquí hablan que el impuesto sobre la renta es 30%, pero la ley de elusión y la corrupción fiscal hace que las tasas de fiscalidad en este país sean irrisorias. En el libro El Atlas de la Pobreza y la Opulencia, que publiqué en el 2010, ahí yo demuestro con números provenientes de Hacienda cómo las grandes empresas de este país tienen fiscalidades del 3, 4%, 8%. Es absurdo. Tú vas a Costa Rica, por ejemplo, que lo quieren poner como ejemplo. Costa Rica la tasa de fiscalidad anda como por el 35%. En Chile anda como por el 34%. Entonces, no es el tema de no pagar impuestos. Y los países europeos que se han desarrollado todavía por mucho 41, más. 42%. Tú te vas a Noruega, es el 50%. Pues. Entonces, en Estados Unidos, Bush profundizó la política que inició Reagan, ¿verdad? Cuando se inicia el modelo neoliberal a principios de los 70, cuando entra en crisis el modelo de posguerra, y lo sustituyen por el neoliberalismo, y empiezan un proceso de reducción drástica de los impuestos del gran capital, y lo que tienen como resultado es una gran concentración de la riqueza, ¿verdad? Estados Unidos es de los países que más concentración de la riqueza tiene, y un país que en los últimos 30 años, 30 y pico de años, del 70 para acá, entró en un proceso de retroceso social agresivo, en el sentido de llevar a un retroceso en cuanto a las condiciones de vida de la población. En Estados Unidos la pobreza crece agresivamente, crece. Es una economía que ya no tiene dinamismo como tenía antes. ¿Por qué? Porque la reducción de los impuestos que le dieron al gran capital y a las grandes transnacionales norteamericanas no se reflejó en un desarrollo de la inversión como requería el país. Pues tú ves Estados Unidos un país que está en crisis de infraestructura. La infraestructura vial y mucha de la infraestructura que hace el entorno económico de una sociedad está muy atrasada en los Estados Unidos. La educación la privatizaron y tiene un deterioro. Estados Unidos no es de los países de punta ahorita en cuanto a la formación de recursos humanos. No obstante, sigue siendo de punta en la generación de ciencia y tecnología, pero en un esquema privatizado que no necesariamente se refleja en beneficio para la sociedad. Y lo que hicieron ellos es reducir, con toda la reducción de los ingresos, es transnacionalizar sus capitales y entrar a la conquista del mundo. Y Estados Unidos, ahí lo ves tú, un país que está en un proceso de crisis que no sale. Precisamente el último trimestre, el primer trimestre de este año, cayó el PIB otra vez, no se recomponen desde la crisis del 2008, y la crisis que viene todavía va a ser peor. Entonces te hago toda esta referencia. Tú te vas a Chile, por ejemplo, que lo ponen muy como ejemplo. Chile es un país donde los sectores medios, hay una clase media alta con mucho dinero. El expresidente de Chile que acaba de salir, un gran millonario, pero en Chile la pobreza es fuerte. Entonces ahí la pregunta es, ¿cuál es la razón de hacer economía? ¿Cuál es la razón de la política económica? Si es que pocas empresas, ya sea transnacionales y nacionales o asociadas, como es el caso acá, tengan grandes utilidades y se lleven el dinero de los países, o la economía tiene como sentido desarrollar el país en una lógica donde su población supere las situaciones de pobreza y exclusión, como es el caso de El Salvador. Le pregunto entonces, ¿qué sentido tiene? Porque la propuesta de la ANEP, de acuerdo a su principal ponente, Juan Carlos Hidalgo, en este NADE, y lo voy a leer textualmente, uno de los párrafos en los que me llamó mucho la atención, porque incluso aquí mismo, de acuerdo a lo que hemos visto en los últimos 5 años en el país, esto contradice el mismo texto. Dice:
El Salvador es el país que menos crece en América Central, que menos trae inversión extranjera directa y un país donde la lucha contra la pobreza se ha estancado. Es decir, se ha visto en serios retrocesos. Si todo lo que hemos conocido en el tema, que puede ser muy mínimo, por ejemplo, el tema del vaso de leche, los uniformes, los zapatos, la contribución al adulto mayor, la pensión mínima alimentaria, es decir, hay varios elementos que hemos conocido en el país durante los últimos años y que de alguna manera ha sacado a esta gente, no de la pobreza, pero sí de la paupérrima condición que no tenía ni para comer en la historia de El Salvador. Entonces, ¿cómo interpretar este texto? Porque lo que está diciendo es que un mexicano viene a decirnos a Salvador de que el país es un caos y que lejos de mejorar el tema, digamos, de los más desprotegidos, lo hemos desmejorado. Sí, o sea, yo creo que él viene de un país donde exactamente se sufre lo mismo o peor que acá. O sea, México. Mira, yo te digo una cosa, yo he sido muy... o sea, yo siento una gran responsabilidad en el sentido de decir la verdad sobre lo que pasa en El Salvador. Yo creo que es una necesidad que debería de masificarse en El Salvador, hablar de la verdad que nosotros vivimos. Mira, El Salvador efectivamente en los últimos 25 años de neoliberalismo, tenemos 25 años ya en el neoliberalismo, si lo pones del 89 para acá, cuando entra Arena, Cristiani, que es donde implementan todo este modelo, el país está en una situación crítica. Yo estoy sacando un documento ahora sobre las condiciones sociales de la población, donde los números me dicen a mí que el 82% de los hogares de este país no tienen suficiente ingreso para satisfacer su canasta de mercado, una canasta ampliada de mercado. Claro, cuando tú ves este señor Funes, creo que hace un año más o menos andaba diciendo que aquí la pobreza se había reducido, porque lo que pasa es que los precios de los granos básicos en un momento bajaron por buenos inviernos, porque al final en términos de los apoyos que se dan para darle fertilizantes, un saco de fertilizantes, 12 libras de semillas de maíz al agricultor, le ayudan a algo, pero no resuelven, pero sí tuvieron cierto impacto en la producción, con el agravante que subió la producción, bajaron los precios al consumidor, pero la agricultura siguió peor porque le pagaban menos todavía, no cubría sus costos. La crisis en el campo es terrible, entonces hay que leer las cosas de fondo. Entonces bajó un poco los precios y en base a eso le bajaron el valor a la canasta de grano básica alimentaria, ¿va? Entonces, como bajó el costo de la canasta básica alimentaria, dijeron que había bajado la pobreza de este país. Pues no es cierto, la pobreza de este país ha aumentado. Entre el 2007 y el 2012, que es la última comparación que acabo de hacer yo, aumentaron como 150,000 hogares más, entraron a la pobreza de lo que ya teníamos en el 2007. La situación es difícil, el tema del desempleo es difícil. ¿Por qué? Porque tú tienes paralelamente que en este periodo de 25 años, en este país, la burguesía oligárquica, en alianza con las transnacionales, han generado grandes fortunas. Por eso es que, además del análisis de seguimiento de la pobreza, el problema del desempleo, que es grave, ¿verdad? Muy grave. Nosotros tenemos un poco más de 4 millones de personas en edad de trabajar y de esas alrededor de 2 millones están fuera de las estadísticas del trabajo, que están totalmente desempleadas. Entonces, la cosa es muy difícil, estructuralmente hablando, a la par que tienes tú grandes capitales que son exportadores. O sea, la contradicción de este país, que es lo que estos señores nos dicen, es que este país no es importador de capitales, es exportador de capitales, por el diseño de la apertura de la economía. Tú tienes las transnacionales, yo me di en base a el estudio, un libro que le puse, El derrumbe del neoliberalismo, cómo las transnacionales en este país entre el año 2000 y el año 2007, que fue el periodo que estudié, para ver los efectos de la dolarización y el TLC, por cada dólar que trajeron a este país se habían llevado 1.6 dólares. Y si a eso le agregas tú, como la burguesía oligárquica de este país, los quidos todos los man, en lugar de invertir en este país, se están invirtiendo afuera. Entonces han saqueado
financieramente. Crearon un modelo donde este país está exportando capital neto cada año. Y por eso es que no hay inversión en el país. Entonces, y claro, para poder sostener ese saqueo, el país entró en un proceso de endeudamiento. No solo el Estado, sino que también el sector privado. Entonces, la deuda privada con barcos extranjeros y la deuda del Estado tiene una carga que es insostenible en este país, ¿verdad? A menos que sigas en la misma lógica, pero manteniendo el país en una situación de pobreza, de sufrimiento, pero además sin inversión, porque no da para la inversión. No hay entonces, todas estas leyes, yo estuve revisando las leyes de NADE, esta propuesta de ley, ese paquete de ganguerías que ponen ahí, ¿verdad? Porque eso es. Ahí hay leyes que tienen tiempo, por ejemplo, la ley del aprendizaje. Eso se los bateamos en la asamblea varias veces, ¿va? Pues, ¿qué es lo que quieren? Dice, bueno, que vas a agarrar muchachos de 14 años o menos, va, y 14 años más, que no sepan, que no tengan entrenamiento, los llevas a la empresa y dice ahí que les podés pagar hasta el 50% del salario mínimo para entrenarlos, que trabajen 1 año, 2 años, no van a haber ninguna responsabilidad laboral con ellos. Es una ganguería, pues, o sea, quieren agarrar a la juventud que está desocupada y explotarla más todavía, pues, esa no es la salida de este problema. El tema de la formación de los recursos humanos a ese nivel técnico que requiere el capital para poder desarrollarse es una responsabilidad del Estado y del sector privado, pero que no debe hacerse en esa lógica de una sobreexplotación de la gente, sino que tiene que haber por el mismo desarrollo de la economía. Si tú no desarrollas la demanda interna del país, es un país que no tiene capacidad de exportar. Pues, nosotros importamos más de 10.000 millones de dólares y exportamos solo 5.000 millones. O sea, somos un país que destruyeron el aparato económico nuestro en una lógica perversa, donde dependemos fundamentalmente de las importaciones para poder consumir, para poder producir, y no generamos suficiente. Y de las remesas para poder gastar. Y las remesas que no alcanzan ni para pagar el déficit comercial. Entonces, si tú le sumas el déficit de la balanza comercial, si tú les pones el servicio de la deuda, si tú le pones la fuga de capitales, si tú le pones las remesas que hacen las transnacionales cada año, yo llegué a estimar que El Salvador, por cada dólar que produce, tiene que traer de afuera 47 centavos para poder estar pagando toda esa salida de capital que tiene el país. Entonces, el modelo es un modelo perverso desde el punto de vista de posibilidades de inversión en el país. De eso nos habla esta gente, ¿verdad? Tú ves ahí todas las leyes que están poniendo. Yo las estuve revisando ayer, me mandaron el documento, pues lo conseguí después de electrónico, y la realidad es que no encuentro nada. Eso de las ciudades esas que quieren montar como la de Honduras, ¿va? Esas son las ciudades de Estado. Estado que al final yo le diría son como territorios liberados de transnacionales para seguirse extrayendo los recursos de este país. Y que no haya control. Y que no haya control y sacar todo el dinero. Voy a un corte comercial, doctor Arias, acompañen, regresen unos pocos segundos y planteo lo siguiente antes del corte. Bueno, la propuesta de la empresa privada en este NADE es que en la medida en que el gobierno implemente mayores tasas impositivas y mayores impuestos, va a haber un menor crecimiento. Para que la empresa crezca, dice, debe el gobierno dejar de poner impuestos. Además, aquí no se deberían poner impuestos a las empresas para que haya un crecimiento. Lo que no entiendo entonces es, bueno, si una forma para que la empresa crezca es no poner impuestos, pero cuando esta empresa crezca, ese capital que recoja lo va a invertir en otros países, entonces, ¿qué va a pasar con El Salvador? Es que ya pasa eso. Voy a un corte, doctor, regreso con ese tema. Sí. Ya regresamos. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Te
saluda Ronnie Hernández, tu agente de bienes y raíces, con la experiencia necesaria para hacer realidad los sueños de todas las personas en la compra o venta de su casa. Ronnie Hernández es su agente honesto, confiable y con experiencia. Hacemos ventas cortas, ventas normales o casas reposeídas por los bancos. Le orientamos con los requisitos para la compra o venta de su casa. Para tener la casa de sus sueños, llame ahora mismo al 631-793-4207. Ronnie Hernández, el agente de la comunidad. ¿Necesita amueblar o decorar su hogar? No busque más. Del Valle Furniture tiene las últimas tendencias en decoración. Estilos clásicos, modernos y exclusivos. En Del Valle Furniture encuentra juegos de cuarto, comedor y todo para decorar su sala. Además, las mejores marcas en electrodomésticos, joyería, perfumería y mucho más. Llámanos al teléfono 631-423-2649 o búsquenos en el 1763 New York Avenue en el corazón de Huntington Station. Del Valle Furniture, la mejor opción para tu hogar. Sueña con vivir en la residencial más exclusiva y segura de la ciudad de San Miguel. RM Home hace realidad sus sueños con esta casa en Hacienda San Andrés. Vivienda con 4 habitaciones, barra desayunadora, grandes espacios para disfrutar en familia en su nueva sala y cocina. Detalles exclusivos en cerámica y ventanas francesas. Con amplia zona verde donde sus hijos disfrutarán al aire libre en piscina y juegos recreativos. Seguridad las 24 horas del día a solo 5 minutos de la ciudad de San Miguel. Y lo mejor, a un precio increíble. Llámenos ya al 631-609-8707 o al 503-7990-0211. RM Home, tu mejor opción en compra y venta de inmuebles en El Salvador. Déjenos ser parte del evento, del día, de ese momento que lo cambiará todo y pueda verlo cuantas veces usted quiera. Nosotros nos encargamos en capturarlo. Más Eventos Producciones. Tenemos lo mejor para su evento. Precios accesibles y paquetes especiales. Más Eventos Producciones. Contáctenos sin compromiso. Será un placer atenderle. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros en el programa De Cerca esta mañana. Y quiero enviar un saludo especial a todos los que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación, señal abierta, cable, internet y por supuesto satélite en Estados Unidos. A todos ustedes, muchas gracias. Hoy me acompaña el doctor Salvador Arias, economista, y que bueno, estamos viendo un poco las propuestas de la ANEP y el rumbo del país a nivel económico, hacia dónde vamos, cómo estamos abordando el tema de desarrollo, las políticas públicas en relación al tema fiscal. Dejaba algo ahí sobre la mesa, doctor Arias. La propuesta de la ANEP, miren, dejemos de pagar impuestos y entonces va a haber crecimiento en el país. ¿Es esa la solución? Porque los últimos años, ¿verdad? Hemos visto cómo capital, y usted lo acaba de decir, por cada dólar que se genera o entra al país salen 1.5, 1 punto o más. Es decir, ese pisto, si se genera en el país, no se queda en el país para inversión, se va a otros países, Estados Unidos, Sudamérica, Nicaragua, que tanto han criticado Nicaragua, ¿verdad? A mí me sorprende cómo en los discursos políticos se considera que Nicaragua es un régimen sandinista y todo lo demás, pero ahí hay miles y millones de dólares invirtiéndose en Nicaragua de salvadoreños. Entonces, ¿cómo entender eso? Porque si bien es cierto, ok, de acuerdo, quitemos los impuestos, papá, hagamos que hacer esto, pero cuando ese piso esté llegando, la lógica es que lo van a sacar, como lo hacen ahora mismo. Es que ya lo están haciendo, mira. Es que es un problema de la memoria histórica, de la política económica. Mira, Cristiani, que fue el que inició la construcción de este modelo, pues Arena, la nueva burguesía oligárquica, que se reconstituye después de la guerra en el marco de los acuerdos de paz. Lo primero que hicieron fue quitarle los impuestos al capital, hacer lo que dice ese ya lo hicieron, pues. No, si es que aquí se implementó esa política. Por eso yo te digo y repito,
El Salvador es el país donde las empresas tienen la menor tributación en el mundo. Es difícil encontrar un país que tenga los niveles de tributación, las empresas que tienen acá, que es mira, Telefónica, en el 2010 yo le medí la tributación, era el 8%, Telecom era el 4%. O sea, es absurdo, pues, es que eso ya se hizo. Cristiano lo primero que hizo fue quitar el impuesto al patrimonio, le quitó los impuestos a las herencias, le quitó los impuestos a una serie de aspectos concretos que liberó de impuestos al capital. Después vinieron, introdujeron el IVA para sustituir esos impuestos. Después pusieron el impuesto sobre la renta, lo dejaron con 25%, pero crearon una serie de leyes de elusión que hace que las empresas, aunque digan 25% de impuesto sobre la renta, realmente los que pagan 3, 4, 5, 6% de impuesto sobre la renta, o no paguen, porque a través de la corrupción y la ilusión del IVA, ellos realmente reciben donaciones del Estado. El Estado tiene una cuenta que se llama gasto fiscal, que es producto de la ilusión. Y el Estado, según las declaraciones del Ministerio de Hacienda, los números del Ministerio de Hacienda, cada año, en el 2010, dejó de recibir 1.043 millones de dólares por ilusión, que se llama gasto fiscal, que no es más que un subsidio. Y ese subsidio estaba incluyendo 500 millones procedentes del IVA. Y el IVA es lo que pagan los hogares, el pueblo. O sea que el pueblo está subsidiando al gran capital en este país. Esa es la realidad fiscal de este país. Yo te lo digo, lo he dicho tantas veces, pero todo eso no entra en las discusiones. No digamos de nada, aquí no hablan nada del problema de la ilusión y de la evasión fiscal. Aquí no hablan una ley, de las leyes fiscales ahorita que está proponiendo una que me parece importante, es que están queriendo penalizar la evasión fiscal. O sea, llevar a la cárcel a los que se roban el dinero del Estado. Pero ya se opusieron, nosotros dicen, no, ¿cómo van a meter presos a la cárcel? Les va a dar miedo y no van a invertir. O sea, que le están diciendo, sigan robando, pues, impuestos, no los vamos a meter presos. Eso no se habla acá. Acá no se habla de evasión, no se habla de la ilusión, para nada. No se habla del tema de la baja fiscalidad, no se habla de la corrupción. Este libro que yo acabo de sacar, que es el Manual de la Corrupción de Arena, ahí hay dos fuentes de robo, pues que le llamo yo, ¿verdad? Por un lado, la corrupción, resultado de la administración de los fondos públicos en los 4 gobiernos de Arena, que ahí según la investigación dice que en esos 4 gobiernos de Arena se llevaron más de 12,000 millones de dólares en el marco de la administración de los fondos públicos, por lo del tema de la CLNL, la privatización de los bancos, todo ahí está, a partir de denuncias, porque ese libro está hecho a partir de las denuncias publicadas por el Día de Hoy y la prensa gráfica, ¿verdad? Y el otro lado está la corrupción fiscal, donde está la ilusión y la evasión, y lo que da en los 5 años son 24,000 millones de dólares. Entonces, si tú sumas, estás hablando de 37,000 millones de dólares para sobrepasar, para desarrollar la deuda que tenemos. No tendríamos deuda para desarrollar este país. Entonces, y si a la par de eso tú le sumas que entre el año del 94 que para acá hasta el 2018 proyectado ya de servicio de la deuda vamos a haber pagado más de 25,000 millones de dólares, y en lugar de deber lo que debíamos, debemos 5 veces más lo que debíamos. Entonces tú ves que este país ha sido totalmente, por eso te digo, le han extraído el dinero. Súmale 37 más 25, estás hablando de más de 60,000 millones de dólares entre el pago del servicio de la deuda y la corrupción fiscal. Solo en esos 2 libros, uno que es el trampa de la deuda, donde hay el análisis de la deuda, y el tema de la corrupción, allí está el problema financiero del Estado. Entonces, si tú no cambias las reglas del juego, que sigan permitiendo esa corrupción y sigan administrando el problema de la deuda como están administrando ahora, este país no tiene salida en términos de inversión. Al final, si viene inversión extranjera en la misma lógica, va a ser igual. Como te digo, ahí está. Por cada dólar que ha invertido esto, se llevan 1.6. Por ejemplo, esas zonas de inversión que dicen, ¿en qué esquema de desarrollo lo van a meter?
porque ahí mencionan a China, a Vietnam, que efectivamente la tienen, Singapur, ¿verdad? Pero esas son ciudades donde el Estado tiene un control y además, ahí estaba escuchando la ley que están queriendo meter de la seguridad jurídica a las inversiones. Hablan de que no van a pagar impuestos los que inviertan de más de 2 millones, creo que no sé cuántos años, 10 años, y los que lo inviertan más de 10 millones hasta 20 años no pagan impuestos, o solo van a pagar los impuestos que están ahora, que es no pagar impuestos. Pero no les dicen que trasladen tecnología, no les dicen que tienen que formar recursos humanos, no les dicen que vengan a invertir a proyectos estratégicos que el país necesita para desarrollarse, sino que va a seguir viniendo como ahora. ¿De qué te sirve a ti los call centers? De nada, si ese es un mercado de explotación del trabajo salvadoreño, que no genera desarrollo al país, porque no promueve el desarrollo de las fuerzas productivas del país. Entonces, esto no lo hablan esta gente, porque vos tenés que cambiar este modelo. Tenés que hacer que el país tenga capacidad de generar riqueza, pero que se distribuya en la gente también. Y que gane la empresa, pero que gane también la gente. De forma tal de que tienes crecimiento, tienes satisfacción de necesidades, entonces tienes desarrollo. Porque solo crecimiento no resuelve el problema. Tienes que tener desarrollo de las fuerzas productivas que implica resolver el problema de la pobreza. ¿En qué resuelve entonces la propuesta que ha hecho el gobierno y que la planteó en su momento el expresidente Funes y que la ha retomado este gobierno? Tanto así que el ministro de Hacienda que estaba en el anterior gobierno continúa en para impulsar estas propuestas que vendrían a recoger más o menos unos 200 millones de dólares. ¿En qué resuelve esto, doctor? La condición económica del país. El problema fiscal no se resuelve, y menos el problema de la inversión con eso. No se resuelve. Como te digo, el problema fiscal de la deuda, yo te digo, lo digo a partir de estudios que hemos hecho de la situación real. Tú tienes un problema fiscal que anda alrededor de los 1,000 y pico millones de dólares, y que si tú solo resuelves eso, resuelves para seguir funcionando como se está funcionando. Entonces tú tienes que tener una solución que le permita al Estado convertirse en un inversor y un promotor de la inversión privada, a nivel de los sectores excluidos de la inversión. Aquí el 95% de las empresas de este país, que son la micro, pequeña, mediana, no son parte de la política económica del país. Aquí la política económica neoliberal está concentrada en estas leyes, en el gran capital nacional y transnacional. Entonces tú tienes un tejido empresarial abandonado de la política económica, es el que tiene que introducir. Pues el Estado necesita tener recursos para promover la inversión en estos sectores, que son los grandes generadores del empleo, pero que ahorita genera un empleo marginal de pobreza, que no es la solución. A mí no me agrada que me digan que la microempresa es la que más genera empleo, sí, pero un empleo de hambre. A esta empresa hay que inyectarle, hay que reorganizarlas, hay que inyectarle capital, hay que formarle recursos humanos para que se vuelvan generadoras de riqueza, y en esa masificación de empleo el país empieza en otra ruta. Y también la gran empresa, pero una empresa que pague impuestos, que esté comprometida con el país, que desarrolle las capacidades productivas. ¿Cuál es el perfil de las transnacionales en este país que han venido hasta ahora? Son transnacionales que no desarrollan las fuerzas productivas de este país. Unas de ellas han venido a comprar empresas ya establecidas de carácter monopólico. La CESA, la Confianza, la telefonía, la electricidad, todos bancos, son oligopolios y monopolios, negocios estables. Ellos no invierten, son empresas rentistas, les llamo yo, que por eso es que sacan las grandes utilidades. Se llevan más de 800 millones anuales de utilidades para sus matrices. Y eso es lo declarado. Y lo que se llevan a través de diferentes mecanismos, porque se autocontratan servicios, se autovenden las cosas a los precios que ellos quieren. Entonces hay una fuga de capital adicional a lo que se declara en el Banco Central como utilidades. Eso así es. Entonces, ese tipo de empresas no nos resuelve a nosotros. Nosotros necesitamos inversión extranjera que venga a desarrollar proyectos perdón la redundancia, que desarrolle las fuerzas productivas de este país, que implica que nos transfiera tecnología, que desarrolle el recurso humano. En China, las zonas especiales económicas que se llaman, que es lo que mencionó Odahu en su ignorancia, hasta dijo lo que Deng Xiaoping dijo, el gato no importa el color que sea, lo importante agarre ratones. Lo dijo como una frase y todos se rieron. Ese es Deng Xiaoping el que lo dijo.
el secretario del Partido Comunista de China, ¿va? No, eso no lo dice. Podríamos comparar a don Dabú con... Dabú no le llega ni a un pelo, ni el pedacito de la punta de un pelo a Deng Xiaoping, pues. Es un ignorante, perdone, yo lo digo así porque es un tipo que abusa de los medios de comunicación y por eso lo tienen allí, ¿verdad? Porque es para mí un gallo chinguero ese tipo, ¿va? Pero que no tiene propuesta para este país. Y ni él ni su hermano, es de los saqueadores de este país. Es que eso es la NEP. Ellos son voceros de los que saquean este país. No son voceros del pueblo salvadoreño, de la mayoría de las empresas. Les es útil su payasada y todo lo que están ahí. Va. Yo sí lo veo, lastimosamente. No puede ser otra cosa porque nunca he visto una propuesta seria de ellos en relación a los problemas de este país. El día que yo veo una propuesta seria de NEP me voy a alegrar, porque no tiene... Yo no estoy peleado con la NEP por la NEP. Me molesta el abuso de la capacidad que tienen mediática, porque representan a los dueños de los que manejan el capital en este país, de decir tonteras como las que dicen, que realmente hablan de que se reunieron con los sindicatos y que les preguntaron a los sindicatos sobre las leyes laborales, y resulta que entonces cuando yo voy a ver la ley de aprendizaje en la que están proponiendo, dice que los pobres aprendices les van a pagar el 50% del salario mínimo, que los salarios mínimos ya son salarios de hambre, que no alcanzan ni para la canasta básica alimentaria de este país. ¿Qué estamos hablando, pues? Entonces, eso es lo que el país necesita, un debate. Usted habla de un cambio de modelo. Sí. Ese cambio de modelo lo podremos ver en estos próximos 5 años, en este quinquenio que está comenzando. Voy a un corte. Necesito darle espacio también a los que es posible el programa y regresamos de eso. Y además les comento que hoy ya tenemos el sistema para poderles abrir la línea telefónica, y como ustedes han estado preguntando, pues vamos a abrir el teléfono al 2268-7105 para que participe con nosotros y también haga sus propuestas, su análisis sobre los temas que abordamos cada mañana en el programa De Cerca. Ya regresamos. De Cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Te saluda Ronnie Hernández, tu agente de bienes y raíces, con la experiencia necesaria para hacer realidad los sueños de todas las personas en la compra o venta de su casa. Ronnie Hernández es su agente honesto, confiable y con experiencia. Hacemos ventas cortas, ventas normales o casas reposeídas por los bancos. Le orientamos con los requisitos para la compra o venta de su casa. Para tener la casa de sus sueños, llame ahora mismo al 631-793-4207. Ronnie Hernández, el agente de la comunidad. ¿Necesita amueblar o decorar su hogar? No busque más. Del Valle Furniture tiene las últimas tendencias en decoración. Estilos clásicos, modernos y exclusivos. En Del Valle Furniture encuentra juegos de cuarto, comedor y todo para decorar su sala. Además, las mejores marcas en electrodomésticos, joyería, perfumería y mucho más. Llámanos al teléfono 631-423-2649 o búsquenos en el 1763 New York Avenue en el corazón de Huntington Station. Del Valle Furniture, la mejor opción para tu hogar. Sueña con vivir en la residencial más exclusiva y segura de la ciudad de San Miguel. RM Home hace realidad sus sueños con esta casa en Hacienda San Andrés. Vivienda con 4 habitaciones, barra desayunadora, grandes espacios para disfrutar en familia en su nueva sala y cocina. Detalles exclusivos en cerámica y ventanas francesas. Con amplia zona verde donde sus hijos disfrutarán al aire libre en piscina y juegos recreativos. Seguridad las 24 horas del día a solo 5 minutos de la ciudad de San Miguel. Y lo mejor, a un precio increíble. Llámenos ya al 631-609-8707 o al 503-7990-0211. RM Home, tu mejor opción en compra y venta de inmuebles en El Salvador. Déjenos ser parte del evento, del día, de ese momento que lo cambiará todo y pueda verlo cuantas veces usted quiera. Nosotros nos encargamos en capturarlo. Más Eventos Producciones. Tenemos lo mejor para su evento. Precios accesibles y paquetes especiales. Más Eventos Producciones. Contáctenos sin compromiso. Será un placer atenderle.
de cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Bueno, seguimos con ustedes en esta mañana. Me acompaña el doctor Salvador Arias hablando de algunos temas importantes del país, todo el tema de desarrollo económico y las políticas públicas dirigidas justamente en la parte de la recaudación fiscal y el ingreso y el manejo que hace la empresa privada para poder mostrar lo que ellos consideran, digamos, una mala intención, pero además una mal señal de parte del gobierno cuando les ha propuesto implementar un par de medidas enfocadas a recoger un poco más de 200 millones de dólares en impuestos que, como ya ha dicho el doctor Arias, poco o nada resuelve un problema que puede ir agravándose en los últimos años. Y a mí igual me sorprende, doctor, escuchar, por ejemplo, el hecho de que aún con las políticas públicas implementadas en los últimos 5 años, el problema de la pobreza haya caído, haya profundizado. Pero el discurso del presidente Funes al final de su mandato no fue ese, fue otro. Sí, pero como te decía, el discurso de él lo fundamentó en eso. Mira, el manejo de las estadísticas es un instrumento que los políticos utilizan. Y él no quería decir que la pobreza había aumentado, porque por los programas sociales, que efectivamente los implementó, invirtió más que los gobiernos de Arena en ese aspecto social, pero está claro que lo que le invirtió es marginal para la dimensión del problema. Es más, no atacó estructuralmente los problemas. Entonces, si tú ves el monto de los programas sociales, creo que anda por los 150 y pico millones de dólares al año, ¿verdad? Que debe ser mucho más. Mire, creo que tenemos una llamada por ahí. Veamos. Buenos días. Hola, buenos días. Yo tengo una pregunta concreta para el doctor Salvador. Con respecto a lo que está mencionando, estoy muy de acuerdo, sé cómo funciona la economía nacional en cuanto a las transnacionales que se roban el dinero, por decirlo así, pero ¿cuál sería la reacción si de repente se le ponen los impuestos de nuevo a estas grandes compañías que son también grandes productoras de mano de obra, pues dan trabajo? ¿Qué pasaría y cómo evitar que se llegara a eso poniendo el impuesto a las grandes compañías? Solamente, gracias. Gracias a usted por llamarnos. Bueno, mire, le voy a decir una cosa para empezar. Los impuestos que no pagan aquí los pagan en sus países de origen. Pero es que nosotros tenemos que poner la renta mundial. Entonces, y le voy a decir una cosa, en China, donde pagan impuestos, donde más inversión llega. En Estados Unidos llega la inversión extranjera y pagan impuestos. En Costa Rica se pagan mucho más impuestos que acá y llega y no se van mucho más, no llega más que la inversión de acá. En Chile dicen que llega mucha inversión extranjera, igual pagan más. Donde uno se vaya. Entonces ya es un manejo más político. Ese es un mito político de extrema derecha, decir que ponerle impuestos a las empresas no vienen por eso, no. El tema de la competitividad y la generación de recursos no está en tener bajos impuestos o bajos salarios. Esos no son los mecanismos de competencia en el mundo de la economía contemporánea. El mecanismo de competencia es el conocimiento, tener recursos humanos muy formados para poder tener el uso de las tecnologías más modernas. Pero aquí se ha considerado que ese tema no ha sido importante en el país, el tema de la hasta ahora no hay, aquí no hay enfoque de desarrollo tecnológico, de ciencia y tecnología. Aquí los recursos humanos, la formación promedio en este país anda abajo del 6º grado. 5.3 años, no sé cuánto. O sea, el tema es ese. Entonces, quedarse discutiendo la competitividad a partir de impuestos a salarios bajos es lo que nos tiene en la pobreza. Por eso, repito, si aquí ya le bajaron los impuestos a las empresas y no sirvió de nada, porque este país está en una pobreza o un subdesarrollo terrible, no somos generadores de exportaciones importantes, importamos el doble de lo que exportamos. Entonces, fracasó esa medida y en todos lados fracasó, porque ese no es el tema. Repito, en el mundo contemporáneo, en el mundo capitalista y en los países socialistas, lo que funciona para ser competitivo es el conocimiento. Tenemos una llamada más, doctor. Es el entorno económico positivo. Ok, buenos días. Buenos días, hermano. Gracias por permitirme participar. Encantado de que llame.
Como no, yo quería preguntarle al doctor Arias con referente a los libres, a esos contratos de libre comercio con los países, ¿verdad? Yo estaba oyendo al señor Lorenzana decir que con respecto a las semillas, pues, ¿verdad? De que está reclamando la embajadora de Estados Unidos que no se le compra a los productores de Estados Unidos, pero está diciendo de que es algo legal, pues, en el país, porque El Salvador tiene un libre comercio con Estados Unidos y dentro de eso entra ese paquete de las semillas. Yo le quiero comentar al doctor de que yo soy fui, mejor dicho, un pequeño y luego después un microempresario, ¿verdad? De servicios de reparación, pues, a domicilio, ¿verdad? Lo cual pues quedó abolido en base a un libre comercio con México, porque vino una empresa de México que absorbió, ¿sí? y fueron vendidos los servicios póngale usted, a $3 con centavos, ¿verdad? Donde las carteras de clientes de las grandes empresas como Simán, perdón el nombre, los bancos, etcétera. Entonces ellos vendían a sus clientes, ¿verdad? Aprovechando su cartera de clientes que tenía a $3 con 35 centavos, los servicios básicos de fontanería, electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, todos estos clientes iban y le salía pues baratísimo, ¿verdad? Entonces, todas las microempresas que dábamos ese tipo de servicios, pues quedábamos excluidos, pues definitivamente no podíamos pelear contra eso. Entonces, un desempleo terrible, ¿verdad? Porque aunque teníamos 8 o 10 trabajadores, pues tuvimos que ir quitando personal, incluso hasta que desaparecieron las empresas. Entonces, que no hay forma de poder esto revocarlo, no sé, yo he preguntado, pero nadie me daba una respuesta, porque cuando aquellas cosas se dijeron, nadie informó, ¿verdad? Todas las terribles consecuencias que íbamos a tener en un futuro. Muchas gracias por permitirme hoy. Gracias. Encantado de escucharle. Gracias por su planteamiento. Yo creo que tiene toda la razón. No, mira, nosotros hemos discutido mucho ese tema. Mira, el TLC con los Estados Unidos, con México, con Chile, debe de ser revisado. Eso es totalmente negativo para nosotros. Ese fenómeno que se da en los servicios, se da también en los supermercados y se da en muchos transnacionales que han venido al tener economías de escala, ¿verdad? Y estar protegida por leyes, darle el trato igual. Imagínate darle un trato igual a una transnacional, claro, que a un pequeño empresario, que es la esencia del TLC, ¿verdad? El trato igual a desiguales. Claro, han matado las empresas nuestras, se han acabado a los pequeños empresas de servicios, a las tienditas del barrio, y han agudizado la pobreza de este país. Los tratados de libre comercio son perversos, y ahora el embajador de Estados Unidos, ¿verdad? Que yo le digo que es una de las personas que más se entromete y no debe de hacerlo en la economía de este país y en las opiniones de este país, debería ir a hablar a su país sobre eso. Ella está sobrepasando sus funciones como embajadora. Este no es el territorio de Estados Unidos y ella cree que aquí ella manda, ¿verdad? Como que fuera el casco de la hacienda, la embajada de los Estados Unidos. A decir ahora, imagínate que el tema de los transgénicos, de las semillas mejoradas, ¿qué es lo que quiere? Que venga Monsanto y estas grandes transnacionales, que de las cosas buenas que hizo Funes, porque uno debe decir las cosas buenas y lo que no sirve. Se apoyó en ese periodo la constitución de cooperativas de agricultores salvadoreños para que aquí se produjera la semilla del país. Y el gobierno, en lugar de estarle comprando a transnacionales, le compra a los agricultores nuestros la semilla que distribuyen los programas para apoyar a los agricultores. Entonces, lo que está pidiendo la embajadora de Estados Unidos, proteger a su pequeña empresa que se llama... no les doy los 200 millones a Monsanto. Entonces, ¿cuál es el doble problema en Monsanto? Que vas a destruir a estas cooperativas, claro, pero además que nos vas a meter la semilla transgénica. Y eso es un tema totalmente agresivo en términos de los recursos naturales nuestros y nuestra genética en el área de las semillas. Es perverso, pues. Todo el mundo, hay grandes problemas sobre eso. Eso no puede ser. Y entonces ella está. Entonces, ¿cuál es el papel de la embajadora? Defender los intereses de las grandes transnacionales, no importa que aquí haya más pobreza. Y si no, no les damos el Fomilenio. Ese Fomilenio no lo necesitamos. Si ese Fomilenio van a dar 200 y pico millones en 3 años, dicen, y la mitad les va a quedar a las empresas de ellos que van a contratar, y para darnos ese Fomilenio vamos a destruir a los agricultores de semillas básicas,
quieren que privaticemos y que sus empresas vengan a estar más protegidas de lo que ya las protege el TLC. Es un abuso realmente. Pero te digo, esa señora, ella no como persona, como embajadora, ¿va? Porque yo no la conozco como persona, pero el papel de la embajada de Estados Unidos aquí pues es perversa para el desarrollo de nuestro país. Buenos días, la última llamada telefónica. Buenos días. Buenos días. Es un gusto poder compartir con ustedes también lo que nosotros como religiosos creemos, ¿verdad?, en nuestra realidad nacional. Y el hecho es que El Salvador tiene que aprender a ser independiente. Esa dependencia histórica de países extranjeros ha lacerado bastante, ¿verdad?, lo que nosotros queremos construir como un verdadero país. Esa interferencia, ¿verdad?, ha creado crisis interna que nos ha llevado a la guerra. Empresas transnacionales que se han aprovechado, ¿verdad?, de la falta de protección al nacional. No hay una verdadera política que apele a la nacionalidad. Por ejemplo, países del sur han superado muchísimo esa área y nosotros todavía vivimos dándole prioridad al extranjero en detrimento del nacional, y eso no es justo. Y como cristianos apelamos a la justicia que debe de imperar en este querido El Salvador, ¿verdad? Gracias. Gracias, doctor. Tengo un minuto nada más. Esta es la reacción y vamos a dejar pendiente el tema de hacia dónde debe de ir el cambio de modelo y si debe de darse en este gobierno, porque la verdad es que es un tema muy delicado por lo que implica ideológicamente, y me parece que escucharlo de usted es muy interesante. Sí, mira, yo creo que es que tenemos que cambiar este modelo. Este modelo este modelo tiene 25 años y en 25 años lo que hizo fue consolidar una economía postrada, que todos la ponen de ejemplo, que no crece, ¿cierto? No crece, que no hay inversión, sí, que hay pobreza, que hay desempleo, que no tengo capacidad competitiva, todo lo que ahí la ANEP dice un montón de cosas. Lo que no dice la ANEP, que ellos son responsables de eso, porque ellos son los que han promovido y desarrollado este modelo que nos sirve. Lo quieren remendar, pero remendarlo para seguir, porque mira, aquí hay dos lecturas. El gran capital en este país le ha funcionado el modelo. Tan es así que tú ves como estos grandes capitales son inversionistas a nivel latinoamericano, ¿verdad? Porque se han llevado dinero de aquí, todo lo que se han ganado y lo que la corrupción que les ha permitido acumular riqueza. Para ellos ha sido positivo y lo que ANEP quiere es que siga siendo positivo para ellos. Pero eso sí, es un país que como país y como sociedad, si seguimos así, no tenemos futuro. Doctor, el tiempo se me terminó. ¿Sí? Le invito otra vez y seguimos hablando, ¿le parece? No? Gracias. Encantado. Muy amable. También a usted le agradecemos por su sintonía. Le invitamos que nos encontremos aquí en punto mañana a las 7 para que abordemos, como temas de país. Esto fue De Cerca con el periodista Gilson Rodríguez. Hasta la próxima.